sound has so much body. Hola chicos, un gusto enorme volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Paranoid 27 News. Esperando se encuentren muy saludables, al igual que sus familias y seres queridos. Ahora damos paso a nuestros comentaristas principales, el Doc y Miki. Adelante chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean al Paranoid número 4. Gracias Pam. Por fin chicos, ya estamos de vuelta de este break y les traemos nuevo video. ¿Presentas a la invitada de esta semana, Doc? Yo me presento sola, porro opresor. Ah, bueno. Mentira chicos, gracias por invitarme. Gracias a ti por participar, Sofi. Y pues vamos a empezar con el resumen del torneo de la jornada número 6. Ok, abrimos entonces con el juego de Vice Club enfrentando a Juan y sus sicarios el día viernes. La derrota confirmada fue para Vice. En casi toda la partida estuvimos valiendo verga, pero al final sí pudimos ganar. La absorción de territorios estuvo chingona. Ambos llegaban al robot, pero solo SKS lograba destruirlo. Vice se iba abajo 3-1. ¿Qué pasa, moco? Hace algo, puto. Aguanta pues. Ya de ahí ganamos la subordinación y al final también la derrota confirmada. Ya con eso pudimos sacar el empate. 3-3, marcador final. Pinche Mickey, te estabas cagando. Huele a culo sudado todavía, ¿no? Es mi shampoo, muchachos. Olor a cola. Normal. Nuevo Super Shampoo de Pantene. Olor a mierda, rompe madres, cabrón. Seguimos entonces con el juego de Vice Street enfrentándose a los Green Shades. Esto se va a poner feo. Derrota confirmada se fue para los Street con un 39-50 y la bomba Nomo también. Ya muy temprano íbamos abajo 2-0. La absorción de territorios la empezaba Green capturando y llegaban hasta el tercer jardín. Pero no, nada que hacer a la hora de defender. La Street se llevaba también esos 2 puntos. Tremenda la violada que les estaba pegando China, ¿eh? Y sí, lo mismo pasó en subordinación. Punto para Street. Ya de la última confirmada ni hablamos, ¿no? Porque seguían rompiéndoles el orto. No, ya, déjalo. Díganle buenas noches al malo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dejar a China y sus agresiones sexuales de lado, pues se viene el juego de la semana. Los GOT enfrentando a SL. Este juego estuvo de huevos. Sí, la verdad, super expectativas, ¿eh? Comenzaba con derrota confirmada donde los GOT se llevaban el primer punto, la verdad de manera fácil. Pero en bomba Nomo SL emparejaba el marcador, se ponían 1-1. Che, larguísima la partida, pero no tanto como el poronga, putos. Ahora sí se ponía bueno, ¿eh? En la absorción, God venía bastante bien capturando. Parecía que llegaban hasta el final, pero no. Llegaban al quinto jardín, siendo detenidos por los SL. Se venían entonces la captura de SL. También empezaban capturando bastante bien, pero los frenaban en el tercer jardín. Entonces hasta acá tenemos 3-1 a favor de God. Nel, esperen aquí. No tan rápido. ¿Te parece así? Detente completamente. Pues aquí se ven 3 cactus, papá. ¡No jodas! Reglas son reglas, papus. 3-1, pero a favor de SL. Ni modo. Vení, papá, y tráeme esos puntos para acá. Aquí ponelos, mira. Igual los God no se rindieron y se vino la subordinación. Uf, apretada como la nariz del parcero. Terminó 98-100 para ellos. Y en la última de orbes, con el marcador en 43-49, God tomaba el último orbe y... Dale, agarren el orbe, puta madre. Güey, lo ganó SL. Ah, guau. Se mamaron, era uno nada más. Pues qué bien por SL, no se desesperaron. Estuvo muy bueno todo el versus en general. Termina 4-2 el marcador a favor de SL. Ya por último se juega el versus de lobos enfrentando a gatos.
Lobos empezaba ganando la primera partida de Orbes, y de igual manera también ganaba la bomba Nomo. Pero venían con todo. La absorción también la ganaron, muchachos, capturando y defendiendo a full. En subordinación también ganaban los lobos. Y Orbes. Muy tranquila esta victoria para los lobos, que se llevan los 6 puntos. Ánimo, gatitos, denle para adelante. Pasamos pues a la tabla general del torneo, que a su vez les incluirá lo que necesitan sus equipos para acceder a las semifinales. Dale, moco, mándala nomás. Vice Street está más que clasificado, perdiendo incluso por cualquier marcador. Street cerrará con el liderato del torneo. Hace frío en la cima, puto C. Te mamas. Vice Club, como segundo lugar, se coloca dentro de los clasificados también. En el peor de los casos, no sumando nada puede caer un lugar y quedar en tercero, pero hasta ahí. Ahora empieza lo bueno. Sicarius necesita 3 puntos o más para clasificar directamente. Menos de eso, los deja esperando combinaciones con los demás equipos. Gods hasta ahorita con 18 puntos necesita un mínimo de 3 para no ser eliminado. Menos de eso los pone a esperar también combinaciones. Los chicos SL necesitan ganar 6-0. Esto no aseguraría matemáticamente nada, pero esto pone presión a los equipos de arriba, que son God y SKS, ya que si alguno de ellos dos no suma en grande, SL puede tomar su lugar y colgarse entre los 4 primeros. Lobos, aunque no lo parezca, siguen carrera. Esto significa que, si suman 6 puntos la semana próxima, se puede colar hasta el 4.º lugar. Eso sí, para eso los GOT deberían comerse la doblada y no sumar ningún punto contra Street el próximo fin de semana. Ese juego de Lobos contra SL es el más curioso del cierre de jornadas, pues ambos necesitan los 6 puntos para buscar clasificarse. Tal cual. Si en ese juego no se ponen las pilas, pueden quedar los dos afuera del torneo. Los Green Shades por último necesitan los 6 puntos, un escapulario y esperar combinaciones de los demás equipos. Ya a estas alturas no depende de ellos clasificar, pero eliminados no están. Gatitos, ese sí, ya fue. Está eliminado. Mejor suerte y mucho ánimo para la próxima competencia. Lindo quilombo se viene para clasificar, El cierre va a estar buenísimo. Hay que estar muy atentos y verlos con calculadora en mano. Y la otra la poronga. Venga pues, suerte para todos y que sean muy buenos encuentros. Ok, entonces vamos a ver cómo quedan los encuentros de la última y más intensa jornada. Bien chicos, para la última jornada tendremos el encuentro de Street contra los chicos de God X. Los lobos van contra la Legión Suicida. Green Shade se enfrenta a los sicarios de Juan. Y por último, los gatos se enfrentan con Vice Club. La nota paranoid de la semana está a cargo del Versus Supreme Killer, celebrada el día sábado. Un juego para buscar al mejor killer de los clanes de Garden Warfare 2. Desafortunadamente no se pudo contar con todos los jugadores invitados. Sin embargo, tuvimos muy buenos representantes de los clanes que también quisieron probar puntería. Y al final el jugador Hasiris de Vice consigue llevarse este reconocimiento. Muchas felicidades para él. Y un agradecimiento a todos los que participaron. ¡Felicidades, bombón! Bueno pues chicos, es momento de despedirnos por esta semana. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Nos vemos chicos, gracias Pam, Doc, Sophie, nos vemos la próxima semana. Chao. Dale Miki, besitos a todos. Chao. Hasta pronto mis enfermos, cuídense mucho. Esto ha sido todo por esta semana. Sigan divirtiéndose y manténganse saludables, siguiendo las indicaciones correspondientes y manteniendo mucha higiene, así como el ejemplo que nos pone el pequeño zombidito. Yo soy Pam Sweet, nos vemos pronto Paranoids.